año se cumplen los 50 años de la fundación del instituto, del IPA, y que nos parecía como muy valioso retomar justamente el ciclo de la Argentina Actuar por sí misma, que es un ciclo que fue una de las actividades como originales, digamos, que inicia Lucía con el IPA, y bueno, que pasaron por este ciclo personas muy importantes de la cultura, como Leda Valladares, como el Pato Gentilini y como Ricardo Caliban el día de hoy. Así que bueno, darle la palabra a Diego, que también nos va a contar algunas, lo va a presentar, aunque todos lo conocemos, pero algunas cosas de Ricardo. Y bueno, muchas gracias. El doctor Ricardo Caliban es profesor titular de la Cátedra de Teoría y Análisis Literarios y Culturales. Ha obtenido su PhD, su doctorado en la Universidad de Pittsburgh y es investigador principal de CONICET. Ha sido director de este instituto, el Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos, y del Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura, de CONICET, que es un instituto de doble pertenencia, y ha codirigido el Centro Científico Tecnológico, el CCT CONICET Nova Sur. Ricardo se ha formado inicialmente en letras, con especialidad en literatura hispanoamericana, y ha desarrollado una formación posterior en sociología de la cultura. Ha estudiado los condicionamientos sociológicos y estéticos de la industria musical del folclore argentino, con trabajos en particular sobre Atahualpa Yupanqui, el chaqueño palavecino, Luis Víctor Gentilini y Alfredo Zitarrosa. Ha incursionado luego en la problemática de la inclusión socioeducativa, entendida como el desarrollo de estrategias para la amplificación de derechos de sectores sociales vulnerabilizados a través del sistema educativo. Ha realizado valiosísimos aportes teóricos en torno a los conceptos de región, de identidad, de ideología, de poder, así como en los estudios culturales latinoamericanos en general. Y ahora quiero poner un poquito más informal y contarles que cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, no la conocía mucho. Mi contacto era mi tía, Ana María Chaín de Lazarte, que era la directora de la biblioteca en ese momento, que habían conformado, recién en esos años habían conformado la hemeroteca, un espacio impresionante para las investigaciones de ese momento, como no teníamos ni la internet ni nada de eso. Y cuando ingresé, el único consejo que me dio mi tía es, cuando entré en Introducción a la Literatura, inscribite en la comisión de Ricardo Caliban. Es un joven docente inteligentísimo, estudioso, que pasaba tarde y mañana ahí en la hemeroteca fichando artículos, ¿verdad?, para sus investigaciones y ayudando muy fuertemente a la clasificación, a toda esa clasificación que hubo que hacer, ¿verdad?, para que la hemeroteca funcione. Venían docentes de todos lados y a donde iban a la hemeroteca porque era un tesoro, ¿verdad?, en ese momento de nuestra facultad. Bueno, creo que hablo en el nombre, tanto mi nombre como el de muchas y muchos que nos hemos formado con Ricardo, cuando digo que hemos aprendido a comprender la literatura como una práctica social, entramada en relaciones sociales de poder y también en ir más allá de la literatura. Ricardo nos ha enseñado a mirar y mirarnos desde una perspectiva crítica, haciendo visibles los constructos históricos que muchas veces tienden a hacernos sentir superiores por ser intelectuales y especies de custodios de la alta cultura. Esa autocrítica ha sido fundamental siempre desde el comienzo. Nos ha transmitido su pasión y su auténtico compromiso social, la preocupación por la función social del conocimiento que producimos, pero sin jamás aceptar caminos cómodos y de autoconfirmación, sino transitando complejas rupturas epistemológicas para revelar la trama material e histórica de los procesos culturales. Es decir, de entrada no sabíamos de antemano. Justamente había que poder ver algo que no conocemos. Y eso es una práctica difícil de realizar y de incorporar como investigadores. Como docente y como director, Ricardo ha mostrado siempre una cualidad muy poco frecuente. Una enorme generosidad para impulsar nuestra formación y nuestras carreras profesionales.
desde que éramos estudiantes, nos alentó a romper las jerarquías verticalizantes, esas jerarquías propias, digamos, de esta institución que es la academia, y a pensar por nosotros mismos. Él, yo creo que nos alentó a autorizarnos, ¿no? En ese sentido de lo que es ser un autor y que tanto miedo nos da cuando estamos empezando a investigar y a pensar. Bueno, en este sentido, y para terminar, digo que es para mí, y creo que para muchos como los que yo lo admiramos y lo queremos, un gran maestro y un gran amigo. Obra de Denis Oliszewski y María Gallo, que con identidad y empeño han logrado darle una nueva vida a este instituto, el de más larga data en nuestra facultad, rodeándose de un nuevo conjunto de entusiastas jóvenes investigadores y manteniendo el tenor interdisciplinario que lo caracteriza desde el principio y vinculando el instituto con el medio y en particular con las culturas y los movimientos sociales más silenciados, inquietud que por cierto decididamente comparto plenamente. Y también decir que es un verdadero honor participar de este ciclo. Y un peso bastante grande también, porque lo conozco de sus comienzos. Un proyecto de los que dirigieron Lito Bolognini y Alicia Ugarte hace años, para los que estén interesados. Alicia Ugarte y Lito Bolognini son dos emblemas también de la historia del instituto. Publicaron hace unos años las autopresentaciones que se habían hecho en el ciclo hasta ese momento y recomiendo entonces a los que quieran conocerlo que la consulten. La idea era y sigue siendo que los invitados dieran cuenta de su trayectoria académica y la vincularan con el contexto histórico de la Argentina que les tocó vivir. Todo un desafío hablar de uno mismo tanto tiempo y que les resulte interesante a quienes nos escuchan. Es un verdadero desafío. Por lo pronto he tenido que resignar muchos aspectos de los que me hubiera gustado hablar, por supuesto, porque sé que una de las reglas para resultar interesante es tratar de ser breve también, y no sé si lo he logrado del todo. El IPA jugó un papel preponderante en mi carrera, fundamental. Fue mi lugar de trabajo cuando mi primera beca del CONICET, como en la carrera de investigador hasta la fundación del INVELEC. Aquí también, como docente, atendí horario de consulta, mantuve reuniones de cátedra, pero aún antes de contar con estos lazos institucionales, ya era parte del IPA, porque su fundadora, Lucía Piasek, que el instituto actualmente lleva el nombre de ella, me abrió sus puertas desde que era estudiante. Y corresponde aquí también que reconozca el fundamental apoyo con el que conté en los primeros años de parte del compañero de vida de Lucía, el filósofo Hernán Zucchi, que me hizo contratar como jefe de trabajos prácticos cuando recién regresaba de Estados Unidos en 1987 para asistir en los cursos de posgrado que él dictaba para la UNT. Pero quizás más importante, durante mi carrera de grado, me había recomendado por un cargo de ayudante estudiantil, que pensado a la distancia fue no solo una experiencia laboral y académica, sino también un ámbito de protección. Estoy ya con un pie en la jubilación, como muchos saben. Y esta charla tiene por eso cierto tono de despedida, aunque confío en poder seguir participando y colaborando en lo que pueda. Pero hay un cierto simbolismo en esta despedida mía, porque es una despedida más amplia. Porque soy el último que queda de una generación, la primera generación que inició aquí en este instituto su carrera académica. Un grupo de investigadores noveles que tenemos aquí en nuestro lugar de trabajo y participamos no solo en las reuniones de grupos, de proyectos, en conferencias o actos de distintos tipos, sino también en el día a día. Cada uno trabajando en lo suyo y compartiendo lo que nos preocupaba en cada momento,
sobre nuestras investigaciones o sobre nuestras vidas, junto a un café, o incluso, como creo que puedo confesarlo ya sin temor a sanciones, con algún aperitivo más espirituoso. Éramos la vida cotidiana de Lipa. Éramos la vida cotidiana de Lipa. Lito Bolognini fue sin duda el que más perduró. Era miembro de Lipa desde el principio, antes que yo, y todavía lo era cuando se jubiló no hace tanto tiempo. En nuestros recuerdos quedan esas jornadas de trabajo, de discusión, de camaradería, sobre todo con Trinidad Tesma, que acaba de fallecer también, de dejarnos, y Analia Hatib, como así también con Tita Zucchi y con Manena Vileco, de los nombres que recuerdo de aquel primer grupo de generación. Entrando en tema entonces, anunciaría cierto criterio de ordenamiento de esta exposición, aunque no con el afán de precisión, que sería propio de un trabajo más académico, pero que hay como, al pensar, recontar mi vida, reordenar, como que podría reconocer 3 momentos en la crónica de esta autopresentación. El primero, el de mis años de formación. El segundo, tomando como eje el año 92, que por alguna casualidad he venido a descubrir ahora que marca el punto de comienzo de varias líneas simultáneas de mi carrera académica. Y el tercero, a partir de alrededor de 2007, en que con un nuevo giro en mi carrera profesional, que se concentra sobre todo en la gestión dentro del CONICET. Por supuesto, son mojones operativos, se traslapan, se superponen, como lo sería también acompañarlo de ciertas categorizaciones sobre los campos disciplinarios en los que cada etapa me involucré. Los estudios literarios para la primera etapa, la sociología de la cultura para la segunda y la investigación educativa para la tercera. Empiezo entonces con la primera. Los años de formación, digamos. Mi primera clase en la carrera de letras fue el 31 de marzo de 1976. Ese mismo día estaban llegando las cesantías con lo que llamaban la ley de prescindibilidad a docentes que la dictadura cívico-militar consideraba afines a cualquier idea que cuestionara su proyecto político, económico y social. Algunos de ellos habían sido mis profesores en el gimnasio. Estas cesantías fueron apenas un indicio del autoritarismo feroz que se había desatado sobre nuestra sociedad y que estaba destinado, según pude comenzar a comprender años después, a imponer a Argentina el primer gran impacto del neoliberalismo global, que implicaba el desguace de la industria nacional y el aumento de la desigualdad social y la pobreza. Casi exactamente 6 años después, el 1 de abril de 1982, ya licenciado en letras, comenzaba el ejercicio de una beca del CONICET, se llamaba beca de iniciación en esa época, para el estudio sobre la poesía del salteño Manuel Castilla. Ese día, el 1 de abril, viajé a Salta y dormí en la casa de mi amigo, el poeta Ramón Vera. He logrado conseguir algunas fotos que pueden servir para ilustrar. No tengo, lamentablemente, de todas las personas que gustaría mostrar, pero ese es Ramón Vera, la foto de varios años después en Cusco, tomando pisco sour, pero no podía faltar esa imagen. Ramón Vera, entonces, el poeta Ramón Vera, dormía en la casa de él y a la mañana siguiente me acompañó a la Biblioteca Provincial de Salta a ver qué libro de Manuel Castilla podía conseguir ahí. Le pedimos a la bibliotecaria para fotocopiarlos y nos dijo que lo trajéramos rápido porque había asueto desde las 10 de la mañana para que los empleados públicos pudieran ir a la plaza Polo de las Islas.
Así nos enteramos, no había internet, no había celular, y no sé bien a qué hora nos vimos a acostar con Ramón. Así nos enteramos de que esa mañana, esa madrugada, el ejército argentino había recuperado las Islas Malvinas. Así fue como nos enteramos. No sabíamos entonces, pero era no solo el comienzo de la guerra, sino también el comienzo del fin de la dictadura militar. Apenas consumada la rendición, las Fuerzas Armadas comenzaron a diseñar el plan para su retirada lo más ordenada posible, que culminaría con el retorno a la democracia a fines del año siguiente. En suma, transité mi carrera de grado durante los años de oscuridad y sospecha de la dictadura militar. Y eso se tradujo en que por expresa censura o por autocensura quedaran al margen las líneas de teoría literaria más importantes que se estaban discutiendo en el mundo académico internacional. De hecho, yo diría que en general había una escasa vocación teórica en nuestra carrera. En cierto momento, escudándome en mi cargo de ayudante estudiantil, tuve acceso a un curso de posgrado de la doctora Edelweiss Serra de la Universidad del Litoral, y ahí me enteré de algunas propuestas del estructuralismo, incluso de la estilística estructural, que era una relativa novedad en ese momento. Salvando este atisbo y algunas otras lecturas asistemáticas por dentro y por fuera de la facultad, mi formación terminó relegada a ciertas nociones de la estilística que bajaba desde el Instituto de Filología de Buenos Aires, fundado por el exilado español Amado Alonso, a través de la docencia que ejercieron en los 1940 y en los 1950 Enrique Anderson Imber y Alfredo Rollano. Mi tesina de licenciatura sobre la obra del jujeño tucumano Raúl Galán estaba encuadrada de hecho en las premisas de la estilística, aunque la elección del tema conllevaba cierta actitud contestataria, enfrentada a la estructura de poder en la construcción del canon literario con sede en Buenos Aires. Encontré apoyo y aliento a mi decisión de contribuir al estudio de la literatura tucumana en uno de los profesores que recuerdo con mayor cariño, que es Vicente Atilio Vilone, que enseña lengua española, pero era un dedicado estudioso de la literatura. Con minucioso celo había confeccionado una muy documentada historia de la poesía de Tucumán que me facilitó generosamente en páginas mecanografiadas. De esa lectura emergía la importancia del grupo La Carpa y el papel central de Raúl Galán en él. Y así elegí el tema de mi tesis, sobre obra poética y ensayística de Galán en él. Pero también sobre La Carpa y los poetas de esa generación. Vilone siguió siendo mi asesor, incluso después de cesanteado, a su vez, por la dictadura. Como dejé constancia en el cuerpo de la tesis, aunque formalmente figuraba como director Francisco Pancho Juliá, con quien también tuve el gusto de compartir riquísimas conversaciones sobre temas de literatura. En esa investigación, para la que conté ya con un apoyo del CONICET a través de lo que se llamaba Programa de Formación de Jóvenes para la Investigación, me llevo a la conclusión de que ni la poesía de Galán ni la de los otros miembros de La Carpa llevaban realmente a la práctica el proyecto estético declarado en cierta especie de manifiesto del grupo redactado en su versión final por Galán, el de, comillas, recuperar la esencia de la tierra y del hombre del Noa. Y que en cambio sí parecía concretarse ese proyecto en la poesía de Manuel Castilla varios años más tarde, a partir de los 1950. Ese fue el principal motivo por el que resolví, en el momento de presentarme a la beca de iniciación del CONICET, encarar ahora el estudio de la obra de este poeta salteño. Mientras tanto, por un casual nexo familiar, le había hecho llegar una copia de mi tesis de licenciatura a Alfredo Rollano, docente en nuestra facultad hasta 1954 y autor del primer artículo académico sobre literatura del NOA. A vuelta de correo, Rollano me invitó a presentarme una beca. Voy a aprovechar porque encontré una foto de Alfredo Rollano. Ese es el profesor Alfredo Rollano, esta foto. Me ven ahí también jovencito, más jovencito todavía, esta foto debe ser del 83, 84. Entonces decía, me invitó a presentarme una beca para hacer un doctorado bajo su dirección en la Universidad de Pittsburgh,
donde él conducía el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas y el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, desde el que se organizaba uno de los congresos más importantes y se publicaba la revista iberoamericana, quizá una de las más prestigiosas en ese momento en este campo de estudios. Y así fue como llegué a Estados Unidos y terminé concretando allí mi tesis doctoral sobre Castilla, que continúa enmarcada en el terreno de la estilística. Pero mi experiencia en Estados Unidos me abrió otras dimensiones, que si bien no incidieron demasiado en la tesis doctoral, sí labraron el terreno de mi formación para el resto de mi carrera. Tuve allá contextos y oportunidades para conocer en profundidad las líneas teóricas que me habían estado vedadas durante mis años de estudiante de grado. No solo por el acceso a una amplia y actualizada bibliografía disponible en la biblioteca, sino porque me dio la ocasión de tomar cursos con referentes de origen certificado, como se dice de los vinos. Durante mi primer año estuvieron como profesores visitantes el francés Edmond Croix, formado de primera mano en el marxismo altuseriano, y el norteamericano Sol Saporta, un lingüista encarrilado decisivo y militantemente en el generativismo chomskiano como perspectiva científica y también como posición política. Estas dos líneas, aunque confrontadas en varios aspectos entre sí, me atrajeron particularmente, aunque al mismo tiempo me pude interiorizar de las propuestas estructuralistas, muy en boga entonces, postestructuralistas, muy en boga entonces en las humanidades en Estados Unidos en general. En particular, en vivo conocí a John Beverly, que fue luego miembro de mi comité de tesis doctoral y que en ese momento es referente de una versión postmoderna del marxismo liderada por Francis Jameson. Aproveché estos años para tomar algunos cursos de gramática chomskiana propiamente dicha y de otras modalidades paralelas de lingüística formal, que en estos últimos años vengo a enterarme o a confirmar ciertas sospechas en realidad que estaban orientadas hacia el desarrollo de la inteligencia artificial. La principal incidencia del generativismo, de todo modo, en mis reflexiones posteriores, fue su racionalismo y la búsqueda del cimiento de base científica, y ya no simplemente racional para el estudio de las sociedades humanas. Aquí tengo una foto también con un amigo generativista con el que compartimos, Juan Uriaguereca, que se terminó dedicando al generativismo después y ya se dedicó a la lingüística, se fue de Pittsburgh a estudiar con un discípulo de Chomsky y actualmente está todavía en esos temas, he vuelto a contactarme con él hace bastante poco. A la luz del derrotero de mis reflexiones posteriores, diré que lo que más me influyó de las propuestas chomskianas fue su concepción de la mente humana y su dinámica de aprendizaje, modelada en ese marco como una interacción entre módulos innatos, incluso categoriales, y la variedad de datos del ambiente y la socialización. El marxismo también se presentaba como una opción cientificista, pero para mí las bases epistemológicas del generativismo eran mucho más sólidas que las que ofrecía por lo menos el altuserianismo que conocí en ese momento. Lo que el marxismo sí me aportaba era el foco en la crítica a las estructuras de poder que tendían a reproducir la desigualdad social, y me atrajo en ese momento ya el concepto de ideología, como explicación del modo en que las desigualdades sociales se reproducen con el consenso o la resignación de los dominados, y no en el sentido que quizás es que más se está utilizando hoy en día, de un conjunto de convicciones que sustentan interpretaciones del mundo, sistemas de valores y, por supuesto, también cursos de acción. Un poco más adelante encontré en el marxismo inglés, en la escuela de Birmingham en particular, y sobre todo en la obra de Raymond Williams, ecos de mis insatisfacciones con los marxismos que conocí hasta ese momento, y una alternativa que al menos como estrategia se acercaba a las convicciones racionalistas que había ido incorporando. Una fórmula que encontré expresiva en algún momento y que quizá encierra un núcleo central de mis convicciones
es la de que toda explicación sociológica debe pasar por lo que ocurre en las subjetividades de los actores sociales. El modelo de aprendizaje de la mente humana que aprendí del generativismo ofrecía la base concreta que el propio materialismo marxista reclamaba como condición para un estudio científico de la reproducción y la transformación sociales. En esos años se fue contextando mi paso desde los estudios literarios a la sociología de la cultura. El postulado de que las prácticas culturales solo existen en términos de subjetividades sintonizadas desmoronaba toda concepción esencialista de la literatura que acababa entronizando como intrínsecamente superiores ciertas prácticas culturales vigentes en algunas subcomunidades ilustradas de las sociedades occidentales por sobre toda la inmensa variedad de prácticas culturales humanas. Los estudios literarios, entendí, no estudian las bases sociales que hacen posibles esas prácticas, que no simplemente participan de ellas. Esto no quiere decir, como se me interpretó a veces, que reniego y despotrico contra la literatura, cosa que mal podía ser cuando a lo largo de mi vida he incorporado esas prácticas en mi propia subjetividad y siento los mismos placeres, o al menos el mismo tipo de experiencia que todos los otros cultores de esas prácticas. Lo que sí ya no podía aceptar era su elevación arbitraria como objeto de consideración académica o incluso de distinción social, como lo analiza Bourdieu. En el contexto norteamericano se ofrecía ya la opción de los estudios culturales como un campo disciplinario relativamente sensible a estas consideraciones. Sin embargo, el campo que se denominaba así en ese momento se había vuelto para mí ya algo contradictorio y estaba muy permeado por el postestructuralismo dominante con su militancia anticientificista. Terminé por esto optando por el rótulo de sociología de la cultura, que además de describir más precisamente mis intereses, no estaba cargado de esa impronta que habían terminado adquiriendo los cultural studies. Todo este proceso que así sintetizo me puso en una posición hasta cierto punto excéntrica, porque no coincidía exactamente con ninguno de los marcos dominantes y mucho menos en el mainstream norteamericano y latinoamericano. A pesar de que seguí dando los debates en cada oportunidad que pude, lo que a veces me hizo pagar algún precio. Daré un ejemplo. Un artículo de 1997, bajo el título de sobre la definición de lo interesante en los estudios culturales latinoamericanos. En ese artículo básicamente criticaba la estructura de poder por la cual las instituciones internacionales dominantes terminan estableciendo los parámetros e incluso las categorías con las que los latinoamericanos estudiamos nuestras propias culturas. Y para ilustrarlo, cuestionaba la propuesta de un investigador argentino radicado en Estados Unidos, Walter Mignolo, con su concepto de post-occidentalismo. Sostenía que no era, como pretendía Mignolo, una bandera de autonomía intelectual, sino por el contrario, analizando sus propuestas, consideraba que eran una reproducción de los mismos lineamientos que regían en los estudios algoparlantes bajo el nombre de postcolonialismo. Sobre esa base, entonces, una vez, como otras tantas, abogaba por mis perspectivas racionalistas. Este artículo tuvo mucha difusión, creo que es el más difundido de mis artículos. Originalmente presentado en un congreso en Quito y publicado en una revista ecuatoriana. Fue luego traducido y publicado en inglés y en portugués, con una reedición revisada posterior en la revista cubana Casa de las Américas. Sospeché en ese momento, pero creo haberlo confirmado después, que este éxito no implicaba un apoyo a mis banderas epistemológicas, sino sobre todo a mi cuestionamiento a Mignolo, una figura prominente en el latinoamericanismo norteamericano de ese momento, y que sus adversarios aprovechaban mis cuestionamientos como parte de las luchas internas dentro del campo de los estudios culturales. Uno de mis maestros, Antonio Cornejo Polar, solía decir que
cuando te aplauden mucho, tenés cuidado, porque tenés que preguntarte contra quién están aplaudiendo. Mi debate político con Viñolo no tenía nada que ver con estas internas, como creo haber dejado en claro, pero me costó algunos precios. Viñolo fue el promotor de lo que hoy se conoce como movimiento decolonial, al que se han sumado conocidísimas figuras y referentes intelectuales latinoamericanos. Pero yo no fui invitado a esas reuniones. Creo que de todos modos no hubiera durado mucho porque mis diferencias con los decoloniales epistemológicas son también bastante profundas, aunque he conservado la amistad y el intercambio durante años con varios de sus miembros, por ejemplo, la salteña Zulma Palermo y la estadounidense ecuatoriana Catherine Walsh, con la que tuvimos ocasión de protagonizar un muy rico debate en un congreso en Bogotá en 2009. Ahora, los decoloniales en realidad resultan de la reformulación institucionalizada y postestructuralizada de una línea que ya tenía larga data, llamada a veces discurso crítico latinoamericano, que empezó a generarse ya alrededor de los 1960 en el marco de la Revolución Cubana y que con resonancias antiimperialistas se llegaba por la búsqueda de una base conceptual propia para el estudio de las literaturas y las culturas latinoamericanas. Una teoría de la literatura es la teoría de una literatura. Eso decía Roberto Fernández Retamar, uno de los referentes fundacionales de este movimiento, director fundador de la Casa de las Américas. Desde los 1970 aproximadamente, este discurso crítico había ido cobrando un importante peso en la academia norteamericana. Cuando regresé a Pittsburgh en 1990 para la defensa de mi tesis doctoral, Rollano se había jubilado y debía encontrar a alguien que lo reemplazara como director. Y por suerte, Antonio Cornejo Polar acababa de mudarse a Pittsburgh y era uno de los referentes del discurso crítico latinoamericano. Había sido rector de la Universidad de San Marcos en Lima, con muchas tensiones con el gobierno militar, y había tenido un ataque al corazón. Así que el médico le había dicho que tenía que renunciar, entonces él aceptó la oferta de la Universidad de Pittsburgh, bastante presionado por Chichina, la señora, que probablemente estaba más preocupada que él por su salud. Y así recaló en Estados Unidos, y a través de Antonio, junto con Cornejo Polar, llegaron varios peruanos a estudiar en Pittsburgh. En ese momento que yo fui y terminé la tesis con él, compartí con ellos, me hice amigo, me nombraron peruano honorario, conocí el anticucho y el pisco sour. Y también, importante, conocí a una pareja de bolivianos y son contactos que van a ser muy importantes para lo que quiero contar inmediatamente. Sigo una parte. Resulta curioso, tal vez les resulte a ustedes curioso, que haya sido en Estados Unidos precisamente que entré en contacto con estas líneas teóricas que sin duda no condecían con el espectro ideológico dominante durante los mandatos de Ronald Reagan, que era donde me tocó partir. Corresponde tomar nota que ya desde el comienzo de la Guerra Fría, que estaba por declararse terminada en los años siguientes, pero ya en esos años se había dado un apoyo importante a los estudios latinoamericanos en las universidades. Latinoamérica constituye un teatro crucial para los intereses norteamericanos en el contexto de la Guerra Fría. El patio trasero, le decía Ronald Reagan. Y entonces las becas para estudiantes provenientes de Latinoamérica, como las que yo me beneficié, surgieron en ese contexto. Esto no explica, por supuesto, del todo la circulación de los marcos progresistas. Y había una explicación que tiene algo de conspiranoica, pero era la que surgió en ese momento, y era que la Secretaría de Estado norteamericana promovía secretamente facilitar la promoción de esos discursos, porque eso le permitía recoger información valiosa a través de personas confiables para los sectores anti-norteamericanos de Latinoamérica. ¿Sabrá si es cierto o no? El hecho es que esos discursos de todas maneras los conocí en Estados Unidos, en la época de Reagan,
y así ocurrió. Y todavía algunas otras cosas interesantes más voy a decir. Bueno, a comienzos de 1987, ya regresé a Tucumán con mis cursos en PIBUS completados a terminar aquí la tesis doctoral. Y ese mismo año, tuve unos meses con el contrato que les conté que me había conseguido el profesor Zucchi, y después gané un concurso de JTP en Introducción a la Literatura. Y en 1992, ya con el doctorado en mano, gané el concurso de profesor adjunto en la misma cátedra, lo que me permitió dirigir mi primer proyecto de investigación. Aquí algunos recordarán que en los años del menemismo habían recibido fondos del Banco Mundial para fomentar la investigación científica y se crearon entonces los incentivos a la investigación para la docencia universitaria y se promovieron los equipos de investigación a través de estos proyectos en el mismo ámbito. Dentro del ideario liberal, lo que se proyectaba era ir debilitando el CONICET con su sistema francés de carreras de investigadores de tiempo completo y reemplazarlo por el sistema más bien de la National Science Foundation norteamericano, donde los investigadores, predominantemente docentes universitarios, reciben fondos en función de proyectos que se aprueban por un tiempo determinado. En esos años se creó justamente el FONSIT, que seguía el modelo de la National Science Foundation, y lo de los incentivos. Eso nos cambió la vida en el instituto, en los institutos, porque a partir de entonces no solo desaparecieron los cargos de investigación, los pocos cargos de investigación que la universidad tenía, y Trinidad Esma tuvo que buscar otro puesto de trabajo, sino que además los únicos recursos de los que contaban los institutos eran los que recibían los proyectos de investigación. De manera que prácticamente casi, por lo menos en el IPA, la vida cotidiana de la investigación empezó a reducirse y prácticamente era solamente cuando había reuniones de los proyectos que nos juntábamos a trabajar. Ahí empezó, de alguna manera, la diáspora de aquellas reuniones que solíamos compartir. Los docentes tenían que formar parte de un proyecto para recibir los incentivos. El primer proyecto que dirigí se llamó Tucumán en el contexto de los Andes centro-meridionales. Lo conformamos con dos historiadores, Cristina López y Esteban Nicolini, y la profesora en letras, la entrañable Cecilia Carrizo. Apuntaba a estudiar la historia y la cultura de Tucumán y el NOA desde la perspectiva de su inserción en la región andina como alternativa a la geolocalización con centro en Buenos Aires. Y problematizamos ahí ya el concepto de región, y en particular de región cultural. Bueno, en ese mismo año, 1992, por eso decía la casualidad, ingresé a la carrera del CONICET. Bajo la dirección de Ana María Barrenechea, una reconocida lingüística y también estudiosa literaria, la que recopiló el cuaderno de bitácora de Julio Cortázar, ni más ni menos, de Rayuela de Julio Cortázar, que dirigía el Instituto Amado Alonso en Buenos Aires y tenía el sano hábito de acoger bajo su ala a quienes no encontrábamos sitio en otro lado. Lucía Zucchi fue también una de las que me recomendó para que Anita me acogiera. Mi proyecto aspiraba a examinar el folclore argentino y de circulación en la industria cultural a la luz del concepto de ideología, tema y marco teórico que, como se puede apreciar, se deriva de las inclinaciones que me habían llevado mis años de formación. En este contexto empecé también a explorar el concepto de identidad por sus relaciones intrínsecas con el folclore, que se presenta como símbolo de identidad nacional, pero mi interés, por supuesto, iba más allá de eso. Me interesé por todas las identidades que entran en juego, a veces contradictoriamente, en el campo del folclore. Me dediqué, como ya ha comentado Diego, muchos años de distintos aspectos, con distintos tópicos de ese tema. Y bueno, aquí la única foto que conseguí es un acto en homenaje a Lucho Díaz con algunos de mis informantes, Pato Gentilini, Viviana Taberna, Néstor Soria y Orlando Galante, que ya estaba bastante
enfermo, pobrecito, iba a morir unos meses después. Bueno, desde eso fue el comienzo de mi ingreso a la carrera del CONICET. Pero también en 1992 comenzaron la organización de las JAYA, las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana. Sonrisitas de nostalgia de hoy. ¿Por qué no organizar un congreso sobre literatura latinoamericana que en lugar de realizarse en Estados Unidos o en Europa, se abriera a los estudiosos locales y aún más, que pusiera el foco en las convergencias culturales de la zona andina? Les escribí con esa idea a Antonio Cornejo Polar y a los bolivianos que había conocido durante mi estadía en Pittsburgh, que aprovecho entonces para mostrar. A la izquierda estoy con Rosario Rodríguez Márquez, que es una de la pareja. Esa foto es aquí en Tucumán ya. Y a la derecha, ahí en el 1992 mismo, ese bigote staliniano que está ahí arriba al lado mío, son todas estudiantes bolivianas. Esto en la Universidad de San Andrés. Ese bigote staliniano de Guillermo Mariaca, que eran pareja con Rosario Rodríguez, y son los amigos bolivianos que había conocido en Pittsburgh y a los que les escribí también con la idea. Acogieron con entusiasmo la iniciativa y Cornejo hizo que nos invitaran a Guillermo y a mí a un congreso en homenaje a Vallejo que se hacía en el centenario de César Vallejo en Lima. Y nos recomendó contactarnos allí con ciertas personas que podían completar el espectro de los países andinos. En el camino a Lima me quedé unos días en La Paz, pergeñamos el borrador de convocatoria JAYA. Y después ya en Lima hicimos contacto con los que iban a ser los secretarios de JAYA en Chile, en Perú y en Ecuador, completando el espectro de los 5 países andinos. En septiembre de ese año, viajé a Los Ángeles y aprovecho ahí, Los Ángeles había un congreso de la Latin American Studies Association. Esa y la del instituto que dirige Rollano eran los 2 grandes lugares de reunión sobre literatura latinoamericana que había. O sea, de ahí que no había ninguno que se hiciera en Latinoamérica. La literatura latinoamericana se hacía o en LASA, en Estados Unidos, o en los de Lili, que se hacían una vez en Europa, una vez en Estados Unidos y eventualmente a veces en alguna sede latinoamericana. Entonces fui ahí a Los Ángeles y esta foto está tomada en la casa donde nos dieron la hospitalidad en Los Ángeles. El señor que está ahí en la derecha, el más bajito, es tío del que está a la izquierda, que es Carlos Orihuela Espinosa, y el que está en el medio es Juan Ceballos Aguilar, peruanos, indios los dos, uno de Tarma, el otro de Cusco, y que fueron mis amigos peruanos con los que había conocido en Pittsburgh, que me habían acogido como peruano honorario en esos años. Pero en Los Ángeles, en el Congreso, tomé contacto con estudiosos de la literatura latinoamericana y para ponerlos al tanto del proyecto de JAYA e invitarlos a participar. Rolena Adorno, una de las más importantes, y también en ese momento Walter Miñón lo mismo. Él se sumó también eventualmente al proyecto de JAYA. Bueno, aceptaron con tanto interés la gente con los que hablé en Estados Unidos que ya me llamó la atención, aunque sin prever todavía el éxito que iba a tener esta idea, esta convocatoria. Las primeras JAYA se realizaron en 1993 en La Paz, donde Guillermo y Rosario tenían un peso político importante en la Universidad de San Andrés, y tuvo un gran éxito de convocatoria. Estudiosos, muchos de ellos de gran renombre, provenientes no solo de los 5 países andinos, sino de otros países latinoamericanos y de Europa, Estados Unidos y Canadá. Aquí tengo una fotito que le va a resultar de algunas personas. El que está a mi derecha es Diego Cheín.
Y el que está a mi izquierda con los anteojitos es Fulvio Rivero Sierra. Están ahí. Aquí la pueden ver también una joven Sonia Saracho, Ana Inés Campos y bueno, y una peruana que estaba de beca Fulvio con nosotros aquí, Janet Casaverde. ¿Se acuerdan de ella? Sí. Esto es en María Coronel la que está abajo también. Ahí, la chiquita, ella también estuvo en Jaya La Paz, ciertamente. A propósito, hoy justo ponían una placa en la escuelita de fama allá. Bueno, en esta reunión, los lazos trenzados entre los estudiantes tucumanos y bolivianos, se gestó el proyecto de las Jaya E, las Jaya estudiantiles, que tuvieron su primera concreción al año siguiente en Chulumani, en las yungas bolivianas. En 1995, las Jaya se realizaron en Tucumán. Después les cuento un poquito más sobre eso. Y al año siguiente, en Santa María, Catamarca, este es el afiche, las segundas Jaya estudiantiles, con la coordinación de un muy joven, como ustedes han visto, Fulvio Rivero Sierra, que como ustedes han visto era un poquito más joven que ahora. Como había quedado pactado, las siguientes Jayas se concretaron en los restantes países andinos. Quito en el 97, Cusco y no Lima en el 99, Santiago de Chile en el 2001. El proyecto de Jaya, tal como yo lo visualizaba al menos, y compartido en esto con otra de las más fervientes organizadoras, como Zulma Palermo, Rosario Rodríguez Márquez, de quien sí tenía foto, y Alba María Pasolán, era contestatario en muchos aspectos, lo que era mucho decir en la Latinoamérica y el mundo de los 90, con el neoliberalismo globalizante en pleno ascenso tras la simbólica caída del muro de Berlín. Trasladaba la discusión y la reflexión sobre Latinoamérica al espacio latinoamericano y lo hacía en el área andina, algo así como una cenicienta del latinoamericanismo. También confrontaba los centralismos de las capitales portuarias, como Buenos Aires o Lima, y sobre todo aspiraba a una discusión horizontalizadora, en la que estudiantes, docentes rurales, dirigentes de culturas originarias, de distintos movimientos sociales, pudieran hacer oír su voz en un pie de igualdad con las ilustradas y las académicas, como el suizo Martin Lienhardt, el italiano Antonio Melis, el inglés William Rowe, a quienes nombro precisamente porque se sintieron desde el principio consustanciados con estas búsquedas igualatorias, digamos. Y asimismo, la participación de los estudiantes fue crucial para el éxito del proyecto. Los tucumanes que se sumaron al viaje a La Paz fueron protagonistas decisivos. Y sin ellos, incluso, no hubiéramos podido hacerlo en Tucumán. Y vale la pena que me detenga en la anécdota esa. En una pizzería, por lo menos eso creo que era, en una pizzería de La Paz, una noche durante la jornada del 1993. En esos días se estaba discutiendo dónde se iban a hacer la segunda Jaya, en reuniones de los secretarios, de los distintos secretarios. Los colegas bolivianos me insistían que debía hacerse en Argentina, porque allí nuestra presencia garantizaría que se mantuviera y afianzara la vocación política horizontalizadora. Pero yo sentía que no contaba con espalda política para encarar algo de esa envergadura. Mientras tanto, los ecuatorianos, autoridades de la sede Quito de la Universidad del Parlamento Andino, pugnaban por hacerse cargo ellos, aunque no nos despertaban mucha confianza sus convicciones en los principios políticos del proyecto. Esa noche, entonces, estábamos cenando con los estudiantes y con Martín Lienhardt, aprovecho para son Martín Lienhardt y yo, y dos estudiantes bolivianas que estuvieron muy unidas, no me acuerdo los nombres de ella, lamentablemente. Ella, la de la derecha, es de Oruro y tenía apunamiento al revés, le dolía la cabeza cuando bajaba el llano.
Pero nada. Demasiado oxígeno, digamos. Sí. Bueno, estábamos cenando entonces con Martín Liena y los estudiantes tucumanos, y entonces discutíamos. Yo les decía que las salteñas, que sí tenían, había habido un buen grupo de salteñas, liderado por Zulma Palermo, y ellas tenían importancia y cierto peso político en la universidad, pero no habían aceptado que se hiciera en Salta el Congreso. Y yo le decía a Martín que era mejor Salta, que era preferible, porque a Salta llegaban vuelos internacionales y a Tucumán no. Y Martín me dice, yo tuve que hacer 3 transbordos para llegar a La Paz. ¿Qué problema hay con eso? El que quiere llegar, llega. Y le dije, bueno, le confesé que la verdad era que yo lo único que tenía de dirigir un pequeño proyectito con fondos del CIUN, que saben lo que significa, que no tenía espalda para eso. Y los estudiantes tomaron ahí las cosas. Y dijeron, no hay problema, nosotros vamos a poner el laburo, te ayudamos, vamos a buscar plata donde sea, lo vamos a hacer. Así que con ese aval conseguido entre cervezas, fui al día siguiente, hablé con los bolivianos y les dije, miren, estamos dispuestos a hacernos cargo. Y así se resolvió el peso de nuestro trabajo anterior, se impuso y quedamos en que en 95 las Hayas se harían en Tucumán y la de Quito quedarían para el 97. Ese fue el arreglo. Cumplieron los estudiantes. Como en el viaje a La Paz, trabajaron contamos para organizarlos con el entusiasmo, la iniciativa y el trabajo duro de Cecilia Carrizo, que fue en realidad una coordinadora de la Haya de Tucumán. 2 años de muchísimo trabajo buscando apoyo económico donde se pudiera, contactar organismos públicos privados, embajadas, todo tipo de instituciones, manejando esa compleja y variada correspondencia. La facultad nos brindó un enorme apoyo. El decano era Luis Bonano y nos prestó la facultad entera para que hiciéramos la Haya, e incluso para poder completar el cronograma de actividades que teníamos planeado, postergó durante 2 días el reinicio del segundo cuatrimestre para que pudiéramos terminar. Y realmente vino tanta gente que necesitamos toda la facultad entre las mesas de ponencia, las reuniones de los talleres. Los estudiantes organizaron una peña folclórica que hizo historia en la noche tucumana. Los folcloristas que tocaron ahí todavía se acuerdan de la sorpresa de la cantidad de jóvenes bailando chacarera por primera vez en su vida, ahí en el Instituto Pellegrini, en el complejo deportivo del instituto. Bueno, no es el afiche, sino el programa y el de un encuentro previo que habíamos hecho, y una fotito mía hablando ahí en la jornada. Lamentablemente no encontré fotos que ilustren la cantidad de gente y lo que era la facultad en esos días. En algún lado debe haber. En la facultad, la enorme diversidad de visitantes que había, y los pasillos se ofrecían libros y también artesanías. Los críticos, que nunca faltan, dijeron que la facultad se había convertido en una romería. No sé si se acuerdan los que estaban en ese momento. Pero, ¿cómo? No vamos a decir quién es. No vamos a decir quién. No. Pero bueno, realmente que fue una cosa impresionante. Lo que debo decir, y ya trato de sintetizarlo, es que la colaboración de los estudiantes fue fundamental, incluso para lo que creo que fue la práctica más horizontalizadora que tuvieron las Hayas, y que fueron las discusiones, los talleres de discusión conceptual, que los estudiantes mismos se pusieron a cargo de formarse, de organizarlo, trabajamos todos. En esos talleres, sobre la base de ciertos textos preparados expresamente por referentes académicos internacionales, se discutía en un pie de igualdad sobre distintas cuestiones conceptuales pertinentes para los estudios latinoamericanos. La cuestión de la oralidad, la cuestión de la periodización y la regionalización, la cuestión de la heterogeneidad cultural, de la diversidad cultural. Todo eso se discutió ahí y están en algún lado están en las memorias de Haya 95 los resultados de esos talleres, los informes de esos talleres.
debo decirlo, no mantuvieron el perfil multicontestatario que traté de describir. Ya desde la siguiente realización, en Quito apareció ya una organización mucho más verticalista, no hubo talleres. En el 2001, directamente con la difícil situación que vivíamos en Argentina, ni siquiera pudimos participar. El proyecto sigue, sin embargo, vigente, por lo menos lo estaba hasta hace unos años. Ha habido Hayas en Río de Janeiro y en México, aunque se siguen llamando Hayas, jornadas andinas. Y se mantiene la rotación de los organizadores, la localización en países latinoamericanos, pero los otros facetas de la horizontalización se han desdibujado hasta casi perderse. Con esta experiencia descubrí, aunque no puedo decir del todo que lo haya aprendido, que los proyectos de objetivos ambiciosos que aspiran a un bien común y a perspectivas igualitarias tienden a empantanarse en las tendencias individualistas. De muchos que no dejan de pronunciarse discursivamente a favor de esos principios, pero que están primordialmente guiados por sus propias ambiciones de espacio de poder, de capital simbólico, de desarrollo en sus carreras. Puede parecer algo titánica la lucha contra un individualismo tan incorporado en los hábitos, pero el recuerdo de esa Haya nos sigue estimulando en esa lucha. Y esta experiencia nos puede hacer pensar que aun cuando los contextos políticos parezcan tan irremisiblemente hostiles a estas banderas, las llamas siguen allí, encendidas, y es posible que encuentren ocasión para extenderse. La organización de la Haya, les cuento, me dio en ese momento cierto nombre y cierto reconocimiento en el campo de los estudios culturales latinoamericanos, pero sobre todo por su significación política. En muchas de mis intervenciones introducía algunos bocados sobre mi posición epistemológica, de la que ya les conté, pero me temo que pasaban bastante desapercibidos. En la discusión conceptual, como la de los talleres, veía una vía apropiada para instalar prácticas de reflexión sobre los presupuestos y la validez de las categorías requeridas para el estudio de nuestras culturas, y de esta manera un terreno para incorporar efectivamente los criterios racionales por los que bregaba. Lejos ya de esos ámbitos internacionales, creo que esos elementos sí pudieron desplegarse en cambio en los proyectos que dirigí. En 1998, los colegas historiadores con los que habíamos fundado el proyecto tomaron sus propios caminos y reorganizamos el proyecto en el IPA. Ahora ya fundamentalmente con mis doctorandes y otros de los estudiantes con los que me había vinculado a través de la organización de las Hayas. Diego Cheín y Fulvio Rivero Sierra fueron mis primeros doctorandos, que luego también entraron a la carrera del investigador del CONICET. Pero me quedaría muy corto si no nombrara por lo menos a algunos de los otros que participaron y que no tengo fotos de esa época, lamentablemente. Pero, por ejemplo, aquí están recientes: Lisa Escarabino, Paula Storni, Jorgelina Chaya, Fernanda Rodríguez Delgado. Y bueno, y tengo que nombrar a muchas más. Lucía Reyes de Deu, Cecilia Ibaceta, Luis Alberto, más bien dicho, Pichi Chaín, y por supuesto Andrea Paola Campisi, aquí presente también. Por supuesto no puedo dejar de nombrar también al querido Marcelo Martino, que fue parte del grupo inicial y de las primeras calles, de las primeras calles, y luego tomó otros rumbos, hasta que volvimos a encontrarnos años después en el INVELEC. Me van a quedar en el tintero muchos nombres a los que debería recordar, pero a ti no recordar a algunos colegas jóvenes que no eran estudiantes, pero de una u otra manera en distintos momentos estuvieron cerca de nuestro grupo de callistas, como Sonia Saracho, Fabio Lorquera, Carolina Sánchez. Y en los años siguientes se sumaron a los proyectos de investigación nuevas estudiantes, como Lorena Cabrera, que luego fue con Diego Cheín, se sumó a Diego Cheín y yo en la cátedra
de teoría y análisis literarios y culturales, una historia mía docente, que es una de las que he debido resignar para esta crónica, pero que merecería otra crónica, Virginia Ibaceta, Carla Mora Ujier, Mariana Paterlini y otras que terminaron su doctorado y hoy son protagonistas del IPA, como Mariana Carles y, ni más ni menos, Denise Oliseski, secretaria, ahora directora del instituto, y a la que ya he mencionado. La dinámica de los proyectos que iniciamos en 1998 y renovamos en varias convocatorias posteriores bajo el nombre de Identidad y Reproducción Cultural en los Andes Centro-Meridionales, resultó al menos durante sus primeros 10 años, digamos, muy fructífera. Cada miembro tenía su propio tema de investigación, pero en reuniones colectivas discutíamos el marco conceptual que sustentaba esas investigaciones y que al mismo tiempo era cuestionado y revisado precisamente a partir de los problemas que surgían en esas investigaciones individuales. De esta dialéctica resultaron 2 publicaciones, la primera con conceptos generales sobre la reproducción y la transformación cultural y la segunda sobre el concepto de identidad, y arrojó propuestas que considero altamente provechosas y con buenas bases epistemológicas, en la medida en que proporciona para el análisis de cuestiones tan abstractas categorías que pueden reconocerse y someterse a prueba en la realidad concreta que se analiza. Estos documentos se recogieron más adelante con una nueva introducción en un volumen publicado por la Universidad de Villa María en 2013. Finalmente llegamos entonces al tercer momento que he propuesto para esta crónica. En 2007 obtuve el ascenso a investigador independiente en el CONICET y fui convocado a participar con ese requisito cumplido a las comisiones evaluadoras de ese organismo. Hasta ese momento, el CONICET, parece mentira, pero así, había sido para mí una caja negra. Yo mandaba mis informes o mis solicitudes y de ahí ya me llegaba la respuesta. Hablaba por teléfono, la mandaba con avisos de recibo, todo lo que me daba por correo. Y recién en ese año, cuando a veces íbamos a gestiones por teléfono, había una pequeña oficina del CONICET que funcionaba en la Secretaría de Ciencia y Técnica, que tenía 2 miembros de personal, que después que se han jubilado, ya hace muchos años, volví a conocerla ya en el CCT, volví a verla en el CCT. Desconocía totalmente cómo funcionaba todo lo que ocurría entre ese envío y esa respuesta. Al entrarme en las comisiones evaluadoras, comencé a conocer el funcionamiento, la normativa, los criterios que se utilizaban para evaluar, pero también a interiorizarme en la discusión en torno a las políticas mismas de investigación y a los debates y conflictos alrededor de ellas. Y esto ocurrió en el momento en que el CONICET estaba embarcado en un proceso de importantes transformaciones que involucraban la creación de los centros científicos y tecnológicos, los CCT, uno de los cuales se había instalado en Tucumán ese mismo año, 2007. En lugar de la pequeña oficina, ahora había un edificio, había más personal, se podía ir ahí, ya no hacía falta el acuse de recibo porque podíamos mandar a través de él. Y el CONICET promovía en ese momento la creación de institutos, de unidades ejecutoras, pero promovía en particular la de doble dependencia, porque ya existían varias propias solamente del CONICET, en particular la de doble dependencia. Y también promovió un crecimiento geométrico de la masa crítica de investigadores y personal de apoyo, con vista a alcanzar los mejores estándares internacionales de proporción de investigadores por habitante. Y los principios generales que guiaban estas acciones incluían 2 objetivos con los que me sentía consustanciado: el trabajo en equipo contra el individualismo, que era hasta entonces moneda corriente, y una orientación de las investigaciones como contribuciones para intentar solucionar los problemas que aquejaban a los distintos sectores de la productividad, sociales, productivos, pero que fueran sensibles a las necesidades del medio.
lo cual no era del todo común. Lo discutimos en otro momento, para no irnos más. Pero en 2007, entonces, la doctora Elena Rojas comenzó a organizar reuniones para concretar la creación de una unidad ejecutora que tomara como base de su masa crítica los varios investigadores que formamos parte de la carrera de letras. Junto a mis colegas participé de esas reuniones y de esas gestiones que dieron sus frutos en septiembre de 2010 con la creación del INVELEC, el Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura, con la doctora Rojas como directora inicial. Unos meses después, en mayo de 2011, fui elegido vicedirector por el Consejo del Instituto, y tras la jubilación de la doctora Rojas me presenté al año siguiente al concurso de director del Instituto y ejercí ese cargo durante casi 10 años hasta el vencimiento de mi segundo mandato en noviembre de 2022. Fue ahí cuando se creó el INVELEC, que dejé recién por primera vez mi lugar de trabajo en el IPA. Pero en 2019, por otra parte, cuando el doctor Atilio Castañaro asumió como director del CCT, en ese momento el CCT Tucumán, y después por su iniciativa fue el CCT NOA Sur, para que quede claro que incluía también a la unidad ejecutora de Catamarca y Santiago. Bueno, el doctor Castañaro me invitó a seguir a acompañarlo como vicedirector del CCT. Y esto resultó en una riquísima experiencia, porque con el doctor Castañaro coincidimos casi militantemente en nuestras concepciones, no solamente sobre la misión y política de la investigación, sino sobre muchas otras dimensiones relevantes de la sociedad y la política en sentido más amplio. Y la capacidad de empuje de Atilio, así como su integridad y lealtad a sus principios, enriquecieron y aportaron un gran sentido a esa experiencia de gestión. Mi tarea fue la gestión. Y el desarrollo de esta experiencia, tal vez justamente por el carácter institucional de esas funciones, se presenta esta vez casi como un eco de los distintos contextos políticos que me tocó vivir. Diego casi no me dejó de qué hablar en su presentación, de tantas cosas que adelantó, que desde el comienzo yo me sentí alineado con los objetivos a los que apuntaba la política de creación de la unidad ejecutora. Y en particular, el esfuerzo porque las tareas de investigación se volvieron cada vez más sensibles a la demanda de la sociedad. Es cierto que en mi derrotero anterior había buscado abrir la producción de conocimiento hacia cultura de la región, y en particular hacia sectores cada vez más amplios de la sociedad. Pero era consciente, y más con los nuevos compromisos que asumía, que no tenían claro de qué manera ese conocimiento podía efectivamente ayudar a mejorar las condiciones de vida de la sociedad que estudiábamos. Durante mi gestión como vicedirector del INVELEC, había promovido ya la realización de un foro de reflexión sobre la función social de la investigación, que nos resultó muy esclarecedor para tomar nota de ciertos presupuestos que estaban activos pero no reflexionados, y para identificar las vías mediante las cuales nuestra tarea de investigación podía canalizarse hacia la demanda del medio. En particular, emergió en estas reflexiones la importancia del sistema educativo como vía de acceso a las subjetividades, el terreno principal donde nuestra función social puede ejercerse. Para hacerla corta, encontramos finalmente que el foco en la inclusión socioeducativa podía darnos, para estudiosos de distintos campos disciplinarios, la oportunidad de un ejercicio activo de nuestra función social, y ese fue el eje central al que conduje mis esfuerzos durante mi gestión en el INVELEC. A lo largo de los años logramos establecer acuerdos y relaciones de trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de Tucumán. Dimos ciclos de formación en investigación a equipos de docentes y personal técnico que son los protagonistas cotidianos del sistema educativo, y llevamos a cabo investigaciones sobre temas que ellos mismos consideraban eran importantes de estudiar. Con el Servicio de Asistencia Social Escolar, SACE,
iniciamos el desarrollo de una base de datos de sus intervenciones destinadas a solucionar las dificultades en las trayectorias escolares, sobre todo de estudiantes provenientes de sectores sociales vulnerabilizados, a fin de contribuir a que su trabajo pudiera concentrarse en políticas de prevención de esas dificultades y no simplemente, en su propio término, andar apagando incendios cuando se hacen desatados. Promovimos en esos años también becas del CONICET que se ocuparan de los problemas de inclusión socioeducativa, con trabajo de campo en buena parte colaborativo con los propios docentes de esas escuelas. Creamos un repositorio virtual de acceso público en el que recoge para el sistema educativo también no solo literatura de autores tucumanes y otra documentación valiosa para el estudio, pero también para la práctica de la inclusión socioeducativa. En mis primeros años de gestión tuvimos mucho viento a favor en el desarrollo de estos esfuerzos. La inclusión social era una bandera del gobierno en ese momento y en la Ley Nacional de Educación de 2006 se concebía el sistema educativo como instrumento de inclusión social. En esos primeros años pudimos empezar a incorporar el personal necesario para apoyar ese objetivo, como Silvia Camuña, que encaró con mucha responsabilidad y eficiencia su cargo de profesional de apoyo a la investigación educativa. Y también comenzamos a conformar un equipo de estadísticas que luego se haría cargo precisamente del proyecto con el SACE. También logramos incorporar en ese periodo las primeras 3 becarias que se ocuparan de temas de investigación sobre inclusión socioeducativa, entre ellas Cintia Juárez, que la menciono en particular porque además de dirigida por mí, también se incorporó y trabajó en este mismo instituto, el IPA. No la había nombrado antes por eso, porque estaba reservada para este punto. En 2016, sin embargo, el panorama político cambió. Se redujo enormemente el acceso a las becas y el ingreso a la carrera del investigador, lo que afectó particularmente a la unidad ejecutora del interior. Sin embargo, al principio de ese periodo, y creo que fue una buena jugada que hay que reconocerle a las autoridades, a los que se dieron cargo del CONICET en ese momento, se convocaron a lo que se llamaron los proyectos UE, proyectos para unidad ejecutora, que al menos en su convocatoria reproducían los mismos objetivos originales de la creación de la unidad ejecutora. Después padecimos demoras en los desembolsos que finalmente hicieron postergar la adquisición de muchas cosas, pero el proyecto terminó salvándonos durante esos años porque seguimos adelante con los objetivos que nos habíamos fijado, enriquecimos la planta de personal de apoyo, conseguimos equipamiento que resultó útil para esos objetivos también. Tras el nuevo cambio de gobierno en 2019, además de, por supuesto, los obstáculos forzados por la pandemia, me corresponde decir que en mi experiencia, aunque supuestamente se recuperaban muchos de los principios políticos que habían estado vigentes hasta 2015, en la práctica las cosas fueron mucho más ambiguas. En nuestro caso en particular, nos encontramos con una gran reticencia para dotar de fondos nuestros proyectos orientados a la inclusión socioeducativa. Como vicedirector del CCT, fui testigo asimismo de contradicciones de este tipo también. Me quedé todo el tiempo con la sensación de que desde el CONICET estaba más entusiasmado con los proyectos en conjunto con las grandes empresas de grandes capitales que con las pequeñas y medianas empresas, que se supone que sería una bandera, ¿no es cierto?, típica de las que el gobierno pregonaba. Estas ambigüedades, diría yo, son síntomas de una más amplia ambigüedad estructural del periodo, para mí, en el que gobernó Alberto Fernández, entre lo que se pregonaba y lo que realmente se hacía. Y yo creo que es uno de los factores que prepararon el terreno para la situación en la que vivimos hoy. Que no sé si hace falta mucha elaboración para notar que es todavía mucho peor.
para la investigación científica en general, para la investigación en ciencias sociales, un poco más, y de hecho para muchos otros aspectos de lo que nuestra sociedad había venido realizando grandes avances, como la política de memoria, verdad y justicia, como la política de respeto a los derechos de las mujeres, respeto de la diversidad sexual, los derechos sexuales. Incluso cada vez parecen más borrosos y marginales los pactos de convivencia y respeto mutuo en las discusiones públicas. Me acojo, sin embargo, por eso a mi comentario anterior, cuando diagnosticaba tanto la concreción de las calles como el posterior desdibujamiento de sus ideales originales. También en esos años se vivía la sensación de que nos encaminábamos a una esterilizante y radicalmente desigualadora globalización de un capitalismo salvaje e insensible, la muerte de las ideologías, el fin de la historia, ¿se acuerdan ustedes? Y sin embargo, en ese contexto emergió con tanta fuerza, por un momento al menos, un proyecto tan horizontalizador y contestatario y encontró eco en tantas voluntades, con voluntades provenientes de muchos lugares, de muchos sueños distintos, y se juntaron en ese esfuerzo. Esas fuerzas siempre están y seguramente seguirán estando. Por otra parte, conviene tomar nota también de que en una buena medida los obstáculos no están simplemente en las diligencias de turno, sino también en culturas enraizadas en nuestras propias subjetividades. Insisto por eso en que quienes pugnamos por una sociedad más justa y una vida más digna para todos, deberíamos recurrir más sistemáticamente a la racionalidad, entendida incluso, discúlpenme que vuelva, en los términos que la aproximan a la cientificidad, para encarar la posibilidad de las difíciles transformaciones culturales que deseamos. Ya he confesado aquí que eso es lo que quedó en mi impronta subjetiva desde mis años de formación y que es el lugar del que vengo, ya sé, y por eso tal vez insisto en estas convicciones. Pero bueno, solamente pido que las tengamos en cuenta. Muchas gracias.